Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas, aquí con gran entusiasmo, con muchas ganas y sobre todo con el privilegio y gracias de poder estar con ustedes hoy, desde este momento y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México. Les saludamos y les invitamos a pasar al mundo de la trascendencia, de la información, de los acontecimientos, en un contexto en el que nosotros aquí tratamos de ubicar qué es lo importante de la información, transmitiendo a través de centralfmequilibrio.com, nuestras aplicaciones en iOS y en Android, nuestros podcasts en Apple, en Amazon, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana en radio y televisión. Soy Pedro Ferriz de Con y a nombre de mi equipo de trabajo me manifiesto puesto, listo y con todo el ahínco para estar con ustedes hoy y siempre. Empezamos, aquí hay un resumen de las noticias más importantes. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Bueno, y en mis alegatos que tengo con ustedes todos los días, en los que les estoy pidiendo, de verdad, que votemos el próximo 10 de abril para sacar a este hombre del poder, les decía yo que si lo dejamos adentro, en la presidencia, lo más probable, lo más seguro, es que el presidente se quede con la única herramienta que tiene México para ejercer la democracia, que es el Instituto Nacional Electoral con su aparejado Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues el día de ayer, López Obrador anunció que pasando el 10 de abril, o sea, la revocación del mandato, enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para que el pueblo elija en las urnas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ejemplificó que se tendrían que presentar 20 ciudadanos, 20 por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial, y de ahí se irían descartando hasta llegar a conformar a una nueva institución diseñada por él. Y lo dice de esta manera. Voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. Los tres poderes van a presentar a ciudadanos verdaderamente independientes, de inobjetable honestidad. Cada poder va a presentar a 20 ciudadanos, 60 para el caso de consejeros y algo parecido en el caso de magistrados. Se negó a precisar cuánto tiempo durarían en el cargo. Ya les di un adelanto. O sea, ya no me pidan más. O sea. Y la gente y la prensa se ríe, como diciendo, bueno, pues hasta aquí me dejó llegar el presidente de la República, no me deja llegar más. Es una propuesta que es una locura, pero por supuesto que es una locura que le favorece, ya que de ahí él dominará a los proponentes para llegar a ocupar estos espacios de ciudadanía electoral como representantes de un colegio electoral para el pueblo de México. Es populismo en su más depurada expresión. Expertos electorales coinciden en que la propuesta es una burla, es inviable, debe de llevarse a cabo, esto, el resultado sería que las autoridades electorales resultarían inexpertas, subordinadas a la Cuarta Transformación, manipulables, y con esto se acaba, señoras y señores, la democracia mexicana. En ninguno de los 217 países con órganos electorales, los consejeros son designados por voto popular. Los nombramientos recaen en legisladores, en comités independientes, en el Poder Judicial, en jefes de Estado, en gobernantes,
de acuerdo con el Instituto Internacional para la Democracia y para la Asistencia Electoral, abrir la selección a estos mecanismos no garantiza que sean elegidos los más capacitados. La desventaja es que los procesos pueden manipularse y al final un grupo político define la designación. Ejemplificó, por ejemplo, que en Guatemala el Comité de Postulación de Funcionarios Electorales está integrado por rectores y decanos de derecho de las universidades, mientras que en Indonesia y en Sudáfrica la legislatura elige entre los nombres propuestos por un panel de expertos y subraya que lo que privilegian los países es que los funcionarios tengan conocimiento electoral y sean expertos en derecho, que en este caso simplemente no aplica. Sería gente que respondiera nada más a lo que el presidente desee. Diputados del PAN y del PRD consideraron absurda, una ocurrencia inviable, loca, la propuesta de reforma electoral que está poniendo el Ejecutivo de frente. Dicen que en lugar de fortalecer a los órganos electorales, los debilita, les resta autonomía respecto al gobierno. Santiago Krill, vicepresidente en la Cámara de Diputados, y Elizabeth Pérez, vicecoordinadora del PRD, adelantaron que no logrará consenso de la oposición ni alcanzará la mayoría calificada para la aprobación de esta locura. ¿Por qué lo quiere cambiar? Porque no le gusta que lo estén regañando, que lo estén sancionando. Claro, ¿por qué? Porque está incumpliendo la Constitución, se está excediendo, se está siempre extralimitando, está retando, está provocando de manera constante a la autoridad electoral. Eso no es el papel del jefe del Estado. Bueno, y entre otras cosas, fíjense, hablando de regaños, ¿no? El presidente de la República publicó una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar, dijo, el arresto de Jesús Ramírez, vocero del presidente de la República, y de Marta Jessica Ramírez González, directora de Comunicación Digital de la Presidencia, por cierto, sobrina de Jesús Ramírez, porque ahí todos son parientes, ¿no? Sobrina de Jesús Ramírez, que están en el puesto 1 y 2 de la comunicación social del presidente. Y todo esto por la famosa AMLOFest de diciembre del año pasado. El extracto de sentencia publicado por el presidente establece que se determinó la existencia de infracciones consistentes en la difusión de promoción personalizada y uso indebido de recursos públicos por la organización, celebración y difusión el 1 de diciembre del evento de este mensaje a la nación a 3 años de gobierno, 2018-2021. Esto porque el presidente emitió un discurso que se transmitió en las cuentas de redes sociales y la página oficial de Internet del Gobierno de México y del mismo mandatario, así como en distintas estaciones de radio y de televisión con coberturas en diferentes estados de la República. El 1 de febrero se dio a conocer que para conmemorar los 3 años de la toma de protesta de López Obrador, la presidencia gastó 5,318,000 pesos para la difusión de este evento. De los 30 aspirantes a una magistratura regional electoral seleccionados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conformar 5 ternas para ocupar 5 vacantes disponibles, la mayoría trabaja en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Las 5 vacantes están en las salas regionales electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los lugares de mayor importancia política. Quiero decir, Monterrey, o sea, el área del noreste, Guadalajara, el occidente, Jalapa, Veracruz, una de las entidades más influyentes en términos políticos, Toluca, la población más abigarrada, la que más tiene, y obviamente la capital de la República Mexicana. Y con esto se reconformará un proceso en el que todo aquello que se controle dentro de la federación a nivel electoral y en las delegaciones a nivel estatal, todo va a estar bajo el mando de un solo hombre, y ya no tengo ni siquiera que decir quién. El Instituto Nacional Electoral ordenó a 12 gobernadores de Morena, del Verde y del PES bajar de sus redes sociales propaganda gubernamental
y personalizada difundida en el periodo prohibido por el proceso de revocación de mandato. Movimiento Ciudadano denunció a 18 gobernadores por romper la veda electoral, pero la Comisión de Quejas determinó que solo 12 casos son aplicables con medidas cautelares. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró este martes con un récord, rompiendo la barrera de los 56,000 puntos, y todo esto porque se empieza a ver algún atisbo, alguna señal de que pudiera haber negociaciones exitosas en un proceso de pacificación entre Rusia y Ucrania. El índice de precios y cotizaciones avanzó 0.77 puntos, 426.07 puntos arriba, ubicándose en 56,111.21 enteros, un incremento del 0.45%. En Estados Unidos, el Wall Street también subió. El Dow Jones clausuró 0.97 arriba, Standard & Poor's 1.23 arriba, y las tecnológicas se fueron para arriba 1.84. Hay que decir que los mercados se mantienen atentos a estrictas medidas de confinamiento en la ciudad china de Shanghái y su impacto en la industria automotriz, ya que importantes empresas como Tesla y General Motors operan ahí, además de otras empresas de autopartes. Las reservas internacionales del Banco de México disminuyen 445 millones de dólares al 25 de marzo, un saldo de 200,530 millones de dólares, con lo que acumulan 3 semanas consecutivas de bajas, de acuerdo con el estado de cuenta del Banco de México. Los precios del aguacate alcanzan el nivel más alto en las últimas 2 décadas debido a la escasez de la oferta mexicana, el mayor exportador mundial de este fruto. Según cifras oficiales, los precios del aguacate en Michoacán, por mucho la mayor fuente del país en términos de producción aguacatera, subió 81% el precio para 760 pesos la caja, $38 la caja de 9 kilos, el mayor nivel desde 1998. Con modificaciones para flexibilizar las exigencias de calidad de los vehículos nuevos y prohibir a estados y municipios gravar el tránsito de personas y cosas por sus territorios, la Cámara de Diputados aprueba la expedición de una nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, una minuta que regresó al Senado avalada por 347 diputados que votaron a favor, 26 que lo hicieron en contra y hubo 106 abstenciones. Las obras del Tren Maya en Tulum se toparon con cuevas, socavones, que son analizados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Durante su protesta el pasado lunes en las obras del tramo 5 del Tren Maya en Quintana Roo, activistas de Greenpeace capturaron imágenes de un área de cuevas justo debajo de un lugar en el que se realizan trabajos de preparación del tendido de las vías de uno de los proyectos insignia del presidente de la República. Ya conocemos el primero, que es el Felipe Ángeles, y ya nos damos cuenta más o menos de la estatura de miras, ¿no? Y dice, en el sitio se encontraba trabajando personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que explicó que realiza un mapa del sitio conocido como Avispa Enojada, y expresó su preocupación sobre el eventual riesgo que implican las obras en ese sistema de cuevas. Ahora, todo el trayecto es susceptible de encontrar ríos subterráneos, de encontrar cenotes, de encontrar cuevas y por ende socavones, porque el Sascab, que es rígido, tiene una estabilidad friable, es decir, en un momento ¡pum!, se rompe, y ahí en el momento en que se rompa, esto podría representar una tragedia ecológica y una tragedia en todos los sentidos con la infraestructura que se está tratando de proponer ahí. Empresarios ligados a una presunta red de corrupción que operó en el inicio de este sexenio en Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, construyen 4 desarrollos en Yucatán como accionistas de la inmobiliaria Grupo Aura. René Gaviria Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de la dependencia, habría sido el enlace con la red de 6 empresas, 3 de ellas
confirmadas como factureras y es investigado junto con Ricardo José Lambretón López Ostolaza, propietario de uno de los desarrollos en Mérida. Grupo Aura, cuya razón social es MIG Investment SAPI, es Sociedad Anónima de Capital Variable, fue constituida al inicio de este sexenio, en febrero del 2019. A menos de un año de su creación, sus desarrollos ya se habían convertido en la segunda inversión privada más grande de Yucatán, solo detrás del grupo Xcaret. En Mérida, los desarrollos son Aura Smart Luxury Living y Distrito 370. En las playas del puerto de Telchac hay 2 desarrollos más, Aura Coast Telchac y otro que se llama Marena Beach Towers. Y todo esto sale de funcionarios que trabajaban directamente en el Segalmex y que ahora son grandes empresarios después de haber robado dinero a manos llenas. Este es el gobierno de la Cuarta Transformación. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Bueno, les quiero decir que el gobierno federal paga en promedio 1,300,000 pesos diarios por cubrir la deuda con Banobras por el avión presidencial TP-01. Por separado gasta en mantenimiento, combustible y seguros. La Secretaría de la Defensa Nacional reporta que hasta marzo se gastaron 3,358 millones de pesos de los 5,792 millones que debía a Banobras por la compra de este aparato. Además de la deuda con Banobras, el gobierno gastó 78,5 millones de pesos entre diciembre del 2019 y julio del 2020 por la estancia del TP-01 en las instalaciones de Boeing en California, en los Estados Unidos. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para proteger los de cobros de bancos, los recursos de los programas sociales que otorga el gobierno federal a sus beneficiarios. Busca evitar que los apoyos depositados en cuentas bancarias de estos beneficiarios no sean descontados o tomados en automático por las instituciones financieras. De repente llegas y dices, aquí hubo un retiro, y ese retiro es inexplicable porque lo hizo directamente el banco y por dentro. Eso estará prohibido. Andrés Manuel López Obrador fustigó la entrega de concesiones petroleras durante el periodo neoliberal. Dijo que si su gobierno fuera estricto, ya habría cancelado 108 contratos, todos los contratos petroleros que no generan inversión y sí son contratos leoninos, dijo el presidente, esta obsesión que tiene. Si quisiéramos, ya ven cómo se quejan, ¿no? De que no hay confianza y que no hay Estado de Derecho y que se asusta la inversión. Pues si fuésemos estrictos, ya hubiésemos cancelado los 108 contratos. Ya hubiésemos cancelado los 108 contratos y me pregunto por qué no lo hace. Siendo él el presidente de la República y que nada le falla, pues valdría la pena que se echara a todas esas alimañas encima. Al conseguir Iberdrola una suspensión definitiva para uno de sus amparos promovidos, las 2 unidades de la central Dulces Nombres, que fueron desconectadas de la red eléctrica a inicios de febrero por el vencimiento del contrato de interconexión, volverán a operar, según informa la compañía, a sus clientes. El pasado 1 de febrero, tras el vencimiento del contrato de interconexión y luego de que la Comisión Reguladora de Energía negó el cambio de un permiso a la empresa española, el Centro Nacional de Control de Energía instruyó a Iberdrola a parar las unidades 3 y 4 de su planta ubicada en Pesquería, que tiene una capacidad de 500 megas. Y pues estas determinaciones, al impedir el acceso a la red de interconexión nacional, representan una expropiación indirecta. Eso es lo que están haciendo y para ello vino un amparo. Un exfuncionario de alto mando del SAT, cuyo nombre y cargo no se dieron a conocer, resultó denunciado por el fisco ante la Fiscalía General de la República por delincuencia organizada y haber participado en el contrabando de combustibles, es decir,
un miembro del Servicio de Administración Tributaria participando en el huachicoleo. Fíjense, y luego nos preguntamos si de dónde sale toda esta porquería, ¿no? Sale del propio gobierno. En su informe anual 2021-2022, Amnistía Internacional alertó sobre las declaraciones del presidente de México en contra de diversos sectores como la prensa, el sector académico, las mujeres o la sociedad civil. El documento también reprueba que continúe la militarización de la seguridad pública y que prevalezcan violaciones a los derechos humanos en México, como la desaparición de personas, la tortura, las detenciones y los abusos a migrantes. El presidente aseguró que mandos de la Secretaría de Marina ya declararon ante la Fiscalía General de la República tras la revelación de un video que sale 7.5 años después, que muestra a marinos manipulando la evidencia del basurero de Cocula en el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Todos los que participaron, sobre todo el almirante responsable del operativo. No puedo decirles más, solo comentarles que está abierta la investigación y tenemos el compromiso con los padres, con las madres de los jóvenes, de llegar a saber todo sobre la desaparición de los jóvenes. La desaparición de estos jóvenes. Pero fíjense lo que son las cosas. ¿Saben ustedes quién era el comandante de la 8ª zona marítima que estaba al frente cuando este dron captó a los marinos manipulando bolsas con presuntamente restos humanos dentro de ellas en Cocula? Bueno, pues el que hoy es secretario de Marina de México. Se llama el almirante Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina. Fue comandante de la 8ª región militar de Guerrero entre el 2013 y el 2015, por lo que estuvo enterado forzosamente de la manipulación de los elementos navales al basurero de Cocula, en donde supuestamente fueron incinerados los estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Y entonces ahí me queda la pregunta, ¿habrá sido su mérito para haberlo elevado a rango de secretario, o sea, de titular del ramo en el sector de la Marina Mexicana? Pues ahí les dejo esta pregunta. Padres de normalistas dijeron sentirse muy enojados al darse cuenta que Andrés Manuel López Obrador y su gobierno los engañaron luego del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI. Representantes del PRD acudieron a la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas a presentar una denuncia por probables hechos de corrupción en contra de Úrsula Salazar Mojica, coordinadora de Morena en el Congreso local y sobrina, ¿de quién creen?, del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de haber sido acusada por presuntamente pedir moches a un proveedor. La queja fue interpuesta por la delegada del Comité Ejecutivo Nacional, Verónica Juárez, y la presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que la Fiscalía General de Veracruz detuvo de manera arbitraria a José Manuel del Río, quien fuera secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano, brazo derecho de Ricardo Monreal. Es el mismo cochinero por todos lados. La audiencia de revocación y suspensión del proceso de Sandra Cuevas, alcalde de Cuauhtémoc, fue diferida al jueves en los juzgados del Reclusorio Norte. No se llegó a un acuerdo sobre si la funcionaria debe o no pedir una nueva disculpa pública o se cancela la suspensión condicional del proceso. Cuevas está impedida a hablar sobre el tema por al menos los próximos 6 meses. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, presumió que su gobierno arrestó a 1,400 presuntos pandilleros en 3 días, luego de decretar estado de excepción por la ola de asesinatos perpetrada por la Mara Salvatrucha. Ante las detenciones masivas, la Corte Suprema de Justicia aprobó el nombramiento temporal de al menos 10 jueces especializados en 3 sedes departamentales
para reforzar los procedimientos de encarcelamiento. Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, rompió con el Congreso porque este no aprobó sus iniciativas. Según opositores, pretendían la privatización de los bienes públicos de la nación. Dijo entonces: voy a gobernar sin el Congreso, voy a gobernar con decretos y sin consultas. Lo que me demuestra a mí es que debo de gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que lo que ellos quieren es bloquear al gobierno nacional. Ponte en las manos. Hay un hombre presionado ahí con Guillermo Lasso, el presidente de ese país, Ecuador, está pasando otra vez por un mal momento. Ucrania adoptó un estatus neutral a cambio de garantías de seguridad en el marco de las conversaciones con Rusia en Turquía. Esto significa que no se unirá a alianzas militares ni alojará bases del mismo tipo, según confirman negociadores ucranianos, quienes sugirieron que hasta ahora sí será posible una reunión de jefes de Estado, es decir, entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Aclaran que las propuestas también incluyen un periodo de consulta de 15 años sobre el estado de Crimea anexada y podrían entrar en vigor solo en caso de un alto al fuego generalizado. Mevlut Cavusoglu, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, dijo que las pláticas Rusia-Ucrania lograron un avance significativo, que hubo consenso y entendimiento común en algunos puntos. Adelantó que ahora se dará una cumbre entre ministros de Relaciones Exteriores, pero para esto no hay una fecha. Alexander Fomin, viceministro de la Defensa de Rusia, informó que recortará fundamentalmente las operaciones cerca de Kiev, la capital de Ucrania, y de Chernigov, una ciudad al norte, para aumentar con esto la confianza en que van las conversaciones de paz, lo que podría ser una concesión importante de Moscú desde que invadió a su vecino. El anuncio se produjo en el marco de las negociaciones cara a cara después de varias rondas fallidas. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, asegura que no está convencido de que el anuncio de Rusia sobre reducción de operaciones militares conducirá a un cambio fundamental en la guerra. We'll see. I don't read anything into it until I see what their actions are. Dice, vamos a ver, por lo pronto yo no estoy esperando ningún tipo de resultado hasta que veamos cuáles son sus acciones. John Kirby, portavoz del Pentágono, aclara que Rusia reposiciona sus fuerzas cerca de Kiev, pero no es una retirada, por lo que la capital ucraniana sigue bajo asedio. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, afirmó que ve señales positivas en las negociaciones de paz con Rusia, pero asegura que su país no reducirá sus esfuerzos de defensa ante la invasión. En un comunicado, la Casa Blanca informó que Joe Biden y sus aliados clave de Europa Occidental acuerdan en llamada telefónica seguir imponiendo sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania, mientras que Rusia dice que para mañana elaborará acuerdos prácticos para que las empresas extranjeras paguen su gas en rublos, lo que aumenta la probabilidad de que haya disrupciones en el suministro, ya que Occidente rechazó la demanda de Moscú de un cambio de moneda. Esto podría subir otra vez el precio de los refinados y esto lo vamos a ver reflejado próximamente en el mercado. Países Bajos, Bélgica e Irlanda anuncian la expulsión de decenas de diplomáticos rusos, argumentando actividades de espionaje en momentos de gran tensión entre Occidente y Moscú por la invasión a Ucrania. La Casa Blanca mostró preocupación por informes de violencia sexual en Ucrania cometidos por soldados rusos, según informa The New York Times. Trascendió que la Comisión Legislativa que investiga el asalto al Capitolio de los Estados Unidos detectó, fíjense, que hay una brecha de 8 horas en los registros telefónicos de Donald Trump, periodo en el que sus partidarios irrumpieron en la sede del Congreso. ¿Qué quiere decir? Se sabe que Trump sostuvo conversaciones ese día con múltiples legisladores republicanos. La comisión investiga si este lapso en el que no hubo comunicaciones de Trump usó otros medios de comunicación como el teléfono celular de algún otro asistente o algún teléfono de estos tamagotchis, ¿no? Estos desechables,
por lo que ya envió citatorios a las compañías de telefonía celular y está a la espera de resultados. Donald Trump no comentó al respecto, pero en otras ocasiones ha desacreditado esta indagatoria. La Food and Drug Administration de los Estados Unidos aprobó la 4ª dosis de refuerzo de la vacuna en contra del COVID de Moderna o de Pfizer. La reina Isabel entró en la abadía de Westminster a través de una puerta lateral para asistir a un servicio de acción de gracias por su esposo, el fallecido príncipe Felipe. La monarca entró en la iglesia del brazo de su segundo hijo, el príncipe Andrés, y después se separó para caminar sola hasta su asiento, lo que alivió las preocupaciones sobre su estado de salud. Isabel, que se recuperó hace poco de COVID, no acudió al servicio del Día de la Mancomunidad celebrado en la abadía de Westminster, aunque mantuvo otras tareas en su agenda, incluidas audiencias en persona. Al menos 5 personas mueren en un ataque a tiros en un suburbio de Tel Aviv, según informaron servicios de emergencia de Israel. Según los reportes, un individuo en motocicleta abrió fuego en 2 localidades distintas de Bnei Barak, al este de Tel Aviv. El hecho ocurrió 2 días después de un ataque a tiros en Hadera, también en el centro de Israel, que dejó 2 policías muertos, y una semana después de un ataque a puñaladas en Beersheba, al sur del país, en donde 4 personas murieron. Y nada más les digo que la Comisión Ambiental de la Ciudad de México informó que el día de hoy no podrán circular de las 5 de la mañana a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma, verificación 0 o 00, engomado rojo, terminación placas 3 y 4, para reducir la contaminación por ozono. Los demás vehículos 0 y 00 con engomado amarillo, rosa, verde y azul, así como los exentos, como eléctricos e híbridos, por supuesto, que podrán tener forma libre de transitar. Hoy les estoy haciendo una pregunta en nuestras formas de consulta. Ayer creo que fue un día triste para México, porque López Obrador ya lo advirtió. Presentará una iniciativa de ley que cambie la estructura del Instituto Nacional Electoral con consejeros elegidos por el pueblo. Su proyecto acabará con la democracia. Esto es lo que les estoy preguntando. Hasta este momento, el 87% de quienes pasan por nuestras formas de consulta me dicen lacónicos: este proyecto acabará con la democracia mexicana. Este proyecto acabará con la democracia mexicana. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Ayer, cuando estábamos terminando el programa, les advertíamos a todos ustedes que el presidente de la República, sin tapujos, dio a conocer el día de ayer que convocará, pasando la revocación del mandato del 10 de abril, al día siguiente del 10 de abril, el lunes 11 de abril, enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para que el pueblo sea el que elija en las urnas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral y también a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La propuesta es una locura, ya que lo que él dice es que tiene que salir 20 candidatos por cada poder ejecutivo, legislativo y judicial, para de ahí ser estos sometidos a un escrutinio y que a través del voto popular la gente sea la que decida quiénes serán los consejeros electorales y los magistrados electorales del tribunal. Había una fase anterior a la intervención del presidente, que era que en un plazo perentorio, los primeros 2 en salir del Instituto Nacional Electoral para el año que viene serían Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero el presidente se va más allá y dice, no. Aquí hay que presentar una nueva ley orgánica de las instituciones que gobiernan en nuestro país a los procesos electorales. Entiéndase, el Instituto Nacional Electoral, que es el colegio electoral de los ciudadanos, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entre los dos hacen la pinza
para alojar dentro de estas dos instituciones a la Ley General de los Procesos Electorales en México. Pero el presidente lo que propone es que sea el pueblo sabio el que determine esta situación. Pero el problema es de origen. Nos preguntamos, de estos 20 candidatos de cada uno de los poderes, 60 en total, ¿quién los va a escoger? El Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿De dónde van a salir? Dice el presidente que estos consejeros electorales y estos magistrados no tendrán ninguna influencia de ninguna corriente política en ningún momento, para que sean totalmente independientes. Independientes de la sociedad, porque estos consejeros electorales y estos magistrados, estos ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dependerán de él. Y quiero decirles, y lo digo ahora, para que se sepa ahora, si esto pasa, si esto lo provoca el presidente, se acabará la democracia en México. Y lo digo así porque así va a ser. Se va a atentar en contra de las únicas dos instituciones que son el garante que en nuestro país haya procesos electorales fiables y certeros, organizados, con el escrúpulo de la observancia de un colegio electoral ciudadano que tuvo una estructura en sus nombramientos con todos sus defectos, pero que nos da tanta certeza en los resultados que el Instituto Nacional Electoral hoy vigente es el mismo que le dio el triunfo al actual presidente de la República. Y que el actual presidente de la República dice del instituto que le dio la presidencia que no confía en ellos, porque representan los intereses del conservadurismo y toda su ralea de cosas. Vuelvo a insistir, para los que siguen pensando que el 10 de abril no hay que votar en el proceso de revocación de mandato en contra del presidente, por supuesto. Vuelvo a insistir a los que dicen no vayan a votar. Les vuelvo a decir, si se le hace el vacío a la revocación de mandato y no vamos a votar para manifestarnos en contra del presidente, del día 11 de abril en adelante, en este país ya no se hagan ilusiones de que pudiera haber la vendetta en las elecciones del 2024. Si salen las cosas como el presidente las quiere, la gente no saldrá a votar. Después establecerá modificaciones fundamentales en el Instituto Nacional Electoral y en el Tribunal. Y después, este país ya no va a ser tuyo y mío. Este país está hoy sujeto al influjo de un populismo izquierdoso, trasnochado, fuera de época, fuera de visión, que lo quiere todo. Y aquí se los dije, cuando cambié mi posición y pensé que esta 10 de abril es la última fecha que tendremos en caso de que nos demos cuenta de qué es lo que acecha al país, esto que estará pasando, en caso de que no revoquemos el mandato al presidente de la República, será el final de la democracia en México por muchos, muchos, muchos años. Estamos viendo cómo el país se nos hace pedazos en las manos. Espero que haya en ti la sensibilidad para entender que la democracia se hace con participación, no se hace con ausencias. Ve lo que está proponiendo el presidente a menos de 2 semanas de la revocación del mandato. Ve lo que está proponiendo. Está proponiendo acabar con tu democracia, con tu voz, con tu intervención en los procesos electorales de México. Si esto no te hace reaccionar, perdónenme, yo como comunicador
ya no tengo más argumentos. Lo único que les puedo ofrecer es este pronóstico que me da malos augurios para México si los mexicanos no le respondemos a nuestro país. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Acaba de analizarse y votar en consecuencia en la Cámara de Diputados una ley de movilidad y seguridad vial con algunas modificaciones para flexibilizar la calidad de los vehículos nuevos y prohibir a estados y municipios gravar el tránsito de personas y cosas por sus territorios. Y para ello yo le agradezco a Rocío Reza Gallegos, ella es diputada por el PAN, ella es de allá del norte de la República Mexicana y en Chihuahua, el que esté conmigo esta mañana. Rocío, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarte, Pedro, toda la audiencia que te escucha cada mañana, todos los días. Bueno, pues un placer estar aquí. Rocío, muchas gracias, el placer es para mí. Y preguntarte para nuestro público, ¿qué significa esta ley aprobada? Bueno, ya hay mucho tiempo de muchos colectivos, de muchos ciudadanos luchando fuerte porque no hay una ley de movilidad en el país. Y digo no lo hay porque regresa al Senado, aun y cuando pues en lo general ha habido un consenso para votarlo a favor. Pero esto proviene de la sociedad civil, es que esta ley de movilidad se haga presente. ¿Y qué significa? Es una ley general donde los estados están, las legislaciones locales pues estarán ya obligadas a homologar en relación a esta ley general y bueno, pues no únicamente regula el tema de la movilidad en sí, la seguridad vial que es tan importante, donde sabemos que la estadística que tenemos en el país son 44 personas que fallecen todos los días por incidentes viales y que obviamente, bueno, pues si hay una regulación, si hay una legislación adecuada, pues obviamente todo lo que viene siendo de una reglamentación vial, creo que es muy importante. Este es el paso que se ha dado en la Cámara de los Diputados, aun y cuando en efecto estas reservas que regresan al Senado para ser analizadas, pero es darle una respuesta a todos esos colectivos ciudadanos, familiares de víctimas, que todos los días pues los tenemos presentes en el país. Y bueno, también es esta parte de homologar en relación a la parte vial de todas las corporaciones viales en el país, desde límites de velocidad, desde la parte de que se tiene que utilizar el cinturón de seguridad para todos los pasajeros, de los niños menores de 12 años que tienen que estar en el asiento trasero, pero esa homologación a nivel nacional porque distintos estados pues no lo tienen, entonces es para darle mayor seguridad a los ciudadanos. Ahora, esta idea de darle mayor seguridad a los ciudadanos pues tiene que ser puesta en marcha, es decir, tiene que aplicarse. Y me pregunto si tenemos la estructura para observar la aplicabilidad de ella. Y me imagino que es una pregunta que se hicieron ustedes cuando se hizo esta votación. Claro, o sea, no es de que por aprobar esta ley pues ya no va a haber incidentes, no, por supuesto, o sea, sabemos cómo está la situación en cada lugar, de cómo algo que nosotros, el grupo parlamentario del PAN, colocamos muy fuerte sobre la mesa es de que pues la ley, por ejemplo, requiere recursos para infraestructura, para que haya adecuaciones a toda esta parte de las vialidades, es una ley que sí está pensada en el peatón. Eso es en efecto por lo que ha generado ese consenso entre los distintos grupos parlamentarios y que tú sabes, Pedro, de que cómo han estado, pues, esa polarización que hay en el país y en la Cámara de los Diputados está presente todos los días, y el que genere un consenso es porque es una ley muy noble y por eso se da el paso, pero definitivamente que se requiere, pues obviamente recursos, se requiere también el que haya sanciones severas, por ejemplo, quien infringe que hay un incidente vial y que hay personas fallecidas,
y que luego pues únicamente se le retira la licencia de conducir por 1 año si está conduciendo bajo los efectos del alcohol una persona, y pues resulta que en el estado vecino o muy rápidamente obtiene hasta una licencia de conducir por internet, o sea, cosas así. Entonces, toda esta regulación, claro que es importante, es necesaria para el país, y poco a poco se tendrá que ir haciendo la homologación. Se da un plazo también, son 360 días en donde todos los estados tendrán que tener esa homologación en el país. Bueno, esto me da la idea que va hacia un mejor México. El hecho de observar todo este tipo de variables que en otro tiempo se hicieron a un lado, me parece extraordinario. Hay algo que no veo congruente con toda esta aplicabilidad, que fue anteriormente la aprobación de los vehículos chocolate. Pienso que este tipo de mercado ilegal le mete un incidente de incongruencia a la ley promovida sobre la movilidad. No sé si vayas de acuerdo conmigo. Por supuesto, digo, no nada más eso, o sea, varias cuestiones que este gobierno sabemos, pues la visión que tiene, y sí definitivamente que va en contra totalmente de esta ley de movilidad, y asimismo toda la planeación urbana que hay en el país, en las ciudades más grandes, donde son ciudades horizontales, no son ciudades pensadas para la movilidad. Entonces son muchos elementos que se tienen que ir incorporando poco a poco, desde los municipios, los estados, y bueno, pues que el país tenga una ley de movilidad, que sea una ley general, es un paso importante, y lo comento, es más que nada, es un logro de la sociedad civil que se ha organizado y que ha empujado fuerte para que en el Senado todos los, porque es una minuta que llega del Senado a la Cámara de los Diputados, y para que se pongan de acuerdo en el Senado, que nos pongamos de acuerdo en la Cámara de los Diputados y digamos, va la ley de movilidad. Pues esto es, yo pienso que es un paso adelante. Realmente los felicito a todos por este trabajo realizado. Esperamos que haya hacia el futuro medidas de esta naturaleza y de muchas otras que tienen que ser vistas y revisadas para que tengamos un mejor país, pero por lo pronto, Rocío, estuvimos muy cerca de ustedes en esta discusión, por eso que quise que estuvieras aquí frente al público, y te agradezco mucho esta explicación. Te mando un abrazo con mi cariño. Muchas gracias, Pedro, igual un abrazo. Gracias también para ti. Gracias, al contrario. Rocío Reza Gallegos, diputada federal del Partido Acción Nacional por Chihuahua, en esta ley de movilidad y seguridad vial con, insisto, algunas modificaciones que le dan, pienso, un mejor nivel a lo que tendría que ser una preocupación constante de las autoridades en función de lo que hacemos todos los días, que es la de movilizarlos de un punto a otro. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM. Equilibrio. Y de nuevo voy a Los Cabos, en Baja California Sur, con Adriana Braniff, que ha estado pendiente desde ahí con información que tiene que ver con la paz del mundo o con lo que pudieran ser acuerdos que nos den esa esperanza. Te saludo esta mañana, querida Adriana. Buenos días, Pedro. Te saludo como siempre con muchísimo gusto y con muchas ganas de platicar contigo sobre lo que se está diciendo o lo que está pasando en Rusia en esta guerra que ya tiene más de un mes. Y el foco de atención el día de ayer y hoy se centra en las pláticas de paz, que se reanudaron después de 2 semanas de estar estancadas. Se reanudan el día de ayer, el día de hoy, ahí en Istambul, en Turquía. Y hay un anuncio importante por parte de los rusos. El anuncio de Rusia es una concesión que está dispuesta a dar y dice que va a reducir drásticamente sus operaciones militares en Kiev. Eso es lo que dice el día de ayer Rusia. ¿Y cómo reacciona Ucrania? Ucrania en un principio reacciona escéptica. Volodymyr Zelensky dice que esto de cualquier manera es una señal positiva, pero que necesitan que Rusia se retire totalmente de su territorio para estar en posibilidades de ellos hacer su ofrecimiento. ¿Cuál es el ofrecimiento que haría Ucrania? Ucrania está ofreciendo renunciar totalmente a sus aspiraciones de pertenecer a la OTAN o a cualquier otra
coalición militar o a tener armas nucleares o a permitir que se establezcan en su territorio bases militares. Pero antes de hacer esta concesión necesita y pide a 10 países, entre ellos Estados Unidos y Rusia, que le den garantías de seguridad. Eso es lo que está pidiendo Volodymyr Zelensky. Estados Unidos, ¿qué dice de este ofrecimiento de Rusia de retirarse de Kiev? Pues Estados Unidos se muestra escéptico. Antony Blinken ayer decía, una cosa es lo que dice Rusia y otra cosa es lo que hace Rusia, porque cuando daba este anuncio siguieron los bombardeos en otras ciudades de una manera muy feroz. El Pentágono dice que no ve señales claras de una genuina retirada de las tropas rusas de Kiev, como lo están anunciando, y en cambio que ven un posible reposicionamiento de las tropas rusas. Rusia estaría en una posición de estar negociando de buena fe. Yo creo que esa es la pregunta que se hace el mundo. Si Rusia está negociando y haciendo esta concesión de buena fe o no. O, por otro lado, podría estar tratar de ganar tiempo, tratar de reagruparse, tratar de refrescar su estrategia, volverse a abastecer de municiones. Esa podría ser también la razón de este anuncio. Y pues en este sentido pues no sería un ofrecimiento genuino el que estuviera haciendo Rusia. De cualquier manera, ayer los mercados reaccionaron positivamente, se recuperaron, el precio del petróleo bajó y comienza a hablarse ya de una posible cumbre entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, y podría suceder más pronto de lo esperado. Y todo esto se está dando a pesar de estas declaraciones de Biden allá en Polonia, cuando decía que Vladimir Putin no podía seguir en el poder y que se interpretaron como un cambio de estrategia de la Casa Blanca. Biden ya aclaró que no se trata de ninguna manera de derrocar o derrotar a Vladimir Putin, de quitarlo del poder, de asesinarlo, que eso no es lo que está pensando la Casa Blanca. Que cuando lo dijo, pues era como una manera de decir que el mundo sería mejor sin Vladimir Putin. Así como me imagino que mucha gente dirá que el mundo sería mejor sin Kim Jong-un, o sin Maduro, o sin cualquier otro personaje que usted guste poner sobre la mesa. Eso sí, las negociaciones se están llevando a cabo con muchísimo cuidado. La delegación ucraniana le está pidiendo a sus delegados que por ningún motivo ni coman, ni beban, ni toquen nada a raíz de este envenenamiento del que platicábamos el día de ayer, que tienen que tener mucho cuidado. ¿Y Biden qué dice a todo esto acerca de este ofrecimiento que hace Rusia el día de ayer? Biden dice, vamos a ver, cuando le preguntan si cree que Vladimir Putin está haciendo este ofrecimiento de buena fe, dice, vamos a ver. ¿Y qué piensan los rusos de este ofrecimiento de su propio país? Eso sí es imposible de saber. Hay una encuesta que dice que el 60% de los rusos apoyan esta invasión. De cualquier manera, como digo, es difícil de saber porque no tienen información accesible entre ellos o tienen miedo de decir las cosas como son. El hecho es que es una incógnita saber qué es lo que está pensándose adentro de Rusia, aunque es un hecho que muchos rusos ya han abandonado el país. Vamos a estar muy atentos a estas rondas de negociaciones de paz porque pronto podrán salir nuevas noticias por ahí. Por lo pronto, te mando un gran saludo allá a Houston, Texas, y me despido otra vez de ti. Gracias, como siempre, Adriana Braner, con la esperanza que se nos presenta ahora ante lo que aparentemente pudiera ser un camino hacia la conciliación de intereses de uno y del otro lado. Si esta intervención de Rusia en Ucrania termina, algunos de los indicadores que hoy veo del lado del pesimismo pudieran recuperar rápidamente, pienso, todavía estamos a tiempo, a la economía del mundo cuando se ve amenazada, entre otras cosas, el factor yo diría más importante, por un proceso inflacionario galopante, que podría aumentar entre el 1 y el 1,5 el proceso en porcentaje, el proceso inflacionario de todo el mundo. Y esto es muchísimo y muy grave. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. 2 minutos y medio faltan para la hora y les ofrezco un resumen de lo más importante que les estamos informando aquí.
el presidente de la República anunció que enviará el día 11 de abril, un día después de la revocación del mandato, el día 11 de abril enviará una iniciativa a la Cámara de Diputados para que el pueblo elija en las urnas a los consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero también a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, aquí lo que se estará proponiendo será una reestructura completa de las dos instituciones que son garantía de la democracia mexicana. Y todo apunta a que esto es para tomar al INE y para tomar al tribunal en la potestad y mando del presidente de México. Expertos electorales coinciden en que la propuesta es una burla, es inviable e indican que es un resultado que le daría a la autoridad electoral conductos hacia la inexperiencia y hacia la subordinación a la cuarta transformación, o sea, al presidente. En ninguno de los 217 países con órganos electorales, los consejeros son designados a voto popular de acuerdo con un centro de investigación internacional sobre la democracia. El PAN y el PRD consideraron absurda, ocurrente, inviable, loca la propuesta de reforma electoral del Ejecutivo Federal. López Obrador publicó una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar el arresto de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, y de Marta Jessica Ramírez, sobrina del vocero, que a la sazón es directora de comunicación digital de la presidencia de la República, y todo esto por la AMLO Fest, que se celebrara el 1 de diciembre del año pasado. El Instituto Nacional Electoral ordenó a 12 gobernadores de Morena, del Partido Verde y del PES bajar de redes propaganda gubernamental por la veda por la revocación del mandato. Las reservas internacionales del Banco de México disminuyeron en 445 millones de dólares al 25 de marzo con un saldo de 200.530 millones de dólares, acumulando 3 semanas consecutivas a la baja. Los precios del aguacate alcanzan el nivel más alto en precio, insisto, en las últimas 2 décadas debido a la escasez de oferta en México, que es el principal promotor de las exportaciones de aguacate a todo el mundo. La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, flexibilizó las exigencias de calidad de los vehículos nuevos. Las obras del Tren Maya en Tulum se toparon con cuevas que son analizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sabemos que esa zona está conformada por depósitos de coral a lo largo de millones de años. Esto se ha constituido en un material que se llama sascab. El sascab es rígido y al mismo tiempo tiene fuertes porosidades, lo que hace que se propicie en el subsuelo la circulación de ríos, a profundidad, de cenotes, que son formas que en cualquier momento se pudieran presentar socavones. Si pasan las vías por este tipo de lugares, está lleno, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental en nada, evidentemente que los resultados se van a sentir. Estos ríos en el subsuelo no son la mejor perspectiva de mecánica de suelos para poder llevar a cabo esta obra que el presidente ha insistido en que esta siga adelante, no obstante amparos que se han promovido, y que el presidente dice, lo dijo el día de ayer, hasta este momento no hay ya ningún impedimento legal que esté en contra de esta obra que estoy proponiendo. Fíjense que ayer, como les decía yo, el presidente López Obrador enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa para que el pueblo sea el que elija a consejeros del INE y a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del voto directo, con 20 postulantes de cada uno de los 3 poderes, que irían reduciéndose en una criba hasta llegar a los definitivos, que serían, dice el presidente, absolutamente independientes.
Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el PAN, representante ante el INE. Le agradezco que esté conmigo esta mañana. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Qué tal, Pedro? Qué gusto saludarte. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, Humberto. Oye, pues esto del día de ayer para mí es una luz roja ya, que da un muy mal augurio para que en nuestro país pronto ya no tengamos las dos instancias que nos dan la seguridad, la certeza, la certidumbre de que los resultados luego de un proceso electoral sean de cara a la verdad. Y aquí esto ya se me hace como que ya tiene dados cargados. ¿Cómo lo vieron ustedes cuando lo anunció el día de ayer el presidente? Mira, muy mal. Evidentemente para mí es una declaración precoz. El presidente no tiene ni idea de la importancia que tiene el Instituto Nacional Electoral, de lo que nos ha costado a muchos actores políticos, a la sociedad, ciudadanos en general, construir un instituto que tiene una personalidad jurídica, un patrimonio propio, es independiente en sus decisiones y en su funcionamiento. Y por eso pretenden dinamitarlo. Yo creo sinceramente que esto ya lo había anunciado desde hace mucho tiempo. Me parece ahora pues una declaración precoz, pero sí es cierto que para el presidente su enemigo número uno en cuanto a instituciones se refiere es el Instituto Nacional Electoral. Y con él el tribunal que hemos creado precisamente para que haya un mecanismo de defensa ante las decisiones de esta autoridad. Me parece sinceramente que en el fondo lo que trata el presidente es de colocar al INE en una situación de precariedad al recortarle el presupuesto, de exigencia de la instauración de un proceso de revocación de mandato con el mínimo de los recursos y sabedor de que el INE sí va a cumplir con su función, pero no ciertamente tiene el resultado que se dará el 10 de abril, ataca desde ahora anunciando que va precisamente, no solamente por la cabeza de los consejeros Murayama y Córdoba, porque ya anunciaron también que el juicio político lo van a impulsar en la Cámara de Diputados, sino que ahora va contra toda la institución que 30 años nos ha costado a los mexicanos. Me parece un exceso del presidente cuando en el mundo el Instituto Nacional Electoral de México es ejemplo de organización electoral, que el presidente que tenemos lo quiera destruir, Pedro. Fíjate, Humberto, yo pienso que si después de la revocación, yo sé que de esto no lo puedes hablar tú en este momento, pero es un pensamiento. Si después del proceso revocatorio del día anterior se hace esta iniciativa al día siguiente, me da la impresión de todas estas sentencias que dicen nos vemos en el 24, pues yo pensaría que para el 24 el Colegio Electoral Mexicano, entiéndase, el INE con su tribunal, estarían a merced del presidente como lo están en Venezuela, o en Nicaragua, o en Bolivia, o en países así. Entonces, yo ya no le vería certeza a los resultados dentro de 2 años y medio. Le vería sesgos y le vería, francamente, un dominio absoluto del presidente que desde que empezó su administración no ha hecho otra cosa más que tomar para sí todos los poderes que pudieran ser autónomos y que hoy el presidente se mete con Banco de México, con el ombudsman mexicano, en este caso Mujer, con fideicomisos, con órganos autónomos, con tanto tiempo nos ha costado como sociedad el hacer que sean parte de la institucionalidad de México. Sin duda alguna. Yo en alguna intervención en el Consejo General del INE hace algunas semanas les dije, imagínense ustedes nada más este escenario. El día anterior a la elección del 24, patrullas y tanquetas recorriendo las calles de las diferentes ciudades de México. El día de la elección, la operación Tamal, la operación Carrusel, la compra de votos, la expulsión de representantes, los observadores electorales expulsados, los representantes de casilla, se les falsifican las firmas para las actas.
El presidente de la Comisión Federal Electoral es Manuel Bartlett y el vocero es el presidente de la República. Ya saben cuál es el resultado, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos. Como no respeta las instituciones, ni él, ni sus seguidores, ni la mayoría indolente en la Cámara de Diputados son capaces de hacer lo que quieran. Hace 15 días hicieron un decreto interpretativo que les dijimos que era inconstitucional, que ya el tribunal les dijo que es inaplicable para el proceso de revocación de mandato. Bueno, les dijimos que hasta lo habían basado mal, se basaron en una ley que ya había sido derogada, en un artículo derogado, y no vieron el artículo vigente. Ese tipo de cosas son capaces de hacer en su loco frenesí de dinamitar las instituciones, de mandar al diablo las instituciones y por supuesto solamente darle satisfacción a su presidente. Me parece un exceso y creo que los ciudadanos de bien en este país, esos ciudadanos que hemos trabajado intensamente para que tengamos una institución fuerte, fortalecida, profesional, tenemos que dar la cara y la batalla para que esto no suceda. Se requiere reforma constitucional para esta propuesta frenética que hace el presidente y creo que nosotros la debemos parar en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores. Es vital para el país, Humberto. O sea, si no paran Sin esto, duda. yo te puedo decir, bueno, y tú lo sabes, ¿no? La democracia en México se acabó, no sé por cuántos años, pero para mí, de todo lo malo que ha hecho el presidente, mira que ha hecho cosas, de todo lo que ha promovido destructivo para la institucionalidad de México, esto para mí es lo más grave que se nos puede presentar. No hay un solo país en el mundo con colegios electorales, digamos, establecidos, que hayan escogido este mecanismo de voto directo del pueblo sobre las propuestas que dimanen de los tres poderes de la Unión. Es una locura, porque aparte, Humberto, nos lleva a que en la conformación de lo que serían los representantes, vamos a pensar, electorales en las instituciones, magistrados como consejeros, pues no forzosamente tendrían por qué tener experiencia o conocimiento de lo que esto implica, que si bien no es física cuántica, sí requiere de un conocimiento en derecho, en legalidad, en principios constitucionales que tenemos que observar y tenemos que defender. Por eso estás ahí. Definitivamente, y los consejeros electorales, los consejeros ciudadanos, son electos en un proceso realmente en donde se evalúa su capacidad. Siempre criticaron que era un asunto de cuotas, pero la verdad es que todas y todos los que están y han estado han tenido, obviamente, su corazoncito en algún lado, son seres humanos, pero profesionalmente se han desempeñado en el Instituto Nacional Electoral de manera pues transparente y clara. Y el problema, ¿sabes qué tenemos, Pedro? Es que es otro distractor más en la discusión política nacional para dejar de hablar de los problemas que tenemos en seguridad, de la economía, de la recesión técnica, de los problemas que hay en salud, de la falta de medicamentos. Porque ese día, el 11, es un día después de la revocación de mandato. Ya tendremos resultados de lo que sucedió el día 10 de abril. Pero ese día también iniciamos la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Cámara de Diputados, de la reforma eléctrica, en un intento para desvirtuar precisamente a las instituciones. Si no le alcanzan los votos en la revocación de mandato al presidente, se va a ir en contra del INE desde el momento mismo en el que sepa el porcentaje de participación. Y al día siguiente o en los días siguientes que quieren sacar esta reforma eléctrica constitucional antes de la Semana Santa, si no la logra, hombre, peor se va a ir contra las instituciones de este país y contra la Cámara de Diputados. Humberto Aguilar, gracias como siempre por estar aquí conmigo. Mira, son momentos oscuros del país, pero al mismo tiempo agradezco a la vida estar viviendo esto, porque así como hay tanta acechanza, podemos también tener la oportunidad de sentar las bases para un país como el que tú y yo y todos los que estamos aquí hubiéramos soñado. Ojalá y tengamos la entereza para llegar ahí. Y te agradezco mucho y te mando un abrazo. Igualmente, Pedro, como siempre es un gusto, un honor estar contigo. Buen día. Igual para mí.
igual para mí. Humberto Aguilar Coronado, diputado federal por el Partido Acción Nacional, representante ante el Instituto Nacional Electoral, ese que todavía es ciudadano y que depende de ti el que lo siga haciendo. Yo te pido, de mexicano a mexicano, vota el 10 de abril. Saca al presidente de la silla presidencial. Lo podemos hacer. Estoy seguro que el milagro se puede dar, pero requiere de tu participación, de tu entusiasmo, de tu valor, de tu involucramiento y algo mucho, muy importante, que es lo que mueve la vida, de tu amor por México. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Yo voy con mi querido Roberto José Pacheco. Te saludo, querido amigo. Buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Igualmente te saludo con mucho gusto. Bueno, para redondear esta información en torno a esta propuesta del presidente López Obrador, ya entrevistaste al diputado federal Humberto Aguilar. Bueno, y en el Congreso en general, mi estimado Ferriz, esta propuesta de reforma electoral que va a enviar el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados tiene como propósito la destrucción del INE. Esto es lo que dicen y coinciden precisamente legisladores. El PRI, en voz de Mario Zamora, dice que es una ocurrencia del presidente que contempla que los consejeros y magistrados electorales pues sean electos por el voto popular. Así lo dijo Mario Zamora. Escuchemos. No creo que nadie de los mexicanos de bien quisieran dar un paso atrás respecto a algo que no es perfecto, que es perfectible, que tiene espacios de mejora, pero nadie quiere regresar a vivir en un país donde no seamos nosotros mismos quienes decidamos quién nos gobierna. Yo creo que no es un tema menor, a lo mejor es una puntada más de esas muchas que tienen en la mañanera cuando dedicas tantas horas a improvisar, cuando es poco lo que te preparan tu equipo para decir, insisto, en los temas serios. Bueno, ¿qué dice Yulen Rementería del Puerto, coordinador del grupo parlamentario del PAN? Él insiste que esta propuesta, lo que persigue, mi estimado Ferriz, es derrumbar y desconocer al INE para que desde el Ejecutivo Federal, o sea, desde el púlpito del Palacio Nacional, administre el resultado de los comicios. Así lo dijo el coordinador parlamentario panista. La verdad es que lo que demuestra esta iniciativa, el anuncio de esta iniciativa que piensa mandar, es realmente la desesperación y las ganas que tiene por destruir al árbitro en materia electoral, al Instituto Nacional Electoral y por supuesto al Tribunal Federal Electoral. Sin lugar a dudas, mi estimado Ferriz, que este esbozo que está haciendo el presidente López Obrador y que goza precisamente él de muy buena promoción y tiene un buen, decíamos, rating en favor de él, el pueblo, pues el INE y el tribunal no se quedan atrás, también tienen un respaldo mayoritario de la población y yo creo que el pueblo en conjunto no dejarán pasar esta iniciativa que para muchos es simplemente una ocurrencia, o como dicen, una quimera, que ojalá quede en eso, Pedro. Quede en eso, pero tú sabes que la intencionalidad ahí está. Y no solamente está en el presidente, sino en todo lo que le apoya en el aparato de lo que hoy se conoce como el statu quo de México, entre Morena y sus partidos aliados, con algunas negociaciones que tú sabes que se pueden armar, pudieran llegar a la mayoría necesaria para que esto cuaje, y entonces veríamos el final de la democracia mexicana, mi querido amigo. Pues ojalá y no sea así. Si tomamos 20, que son 20 por poder, ¿no? Él propondría 20 personas. El legislativo, otros 20, y el judicial, otros 20. Aquí la cuestión está que el poder judicial, pues también está ya muy manoseado, ya, digo, valga la expresión, muy, pues ya el presidente ya metió sus tentáculos ahí. Entonces, posiblemente, como dices tú, Pedro, ojalá y no nos toque ver eso. De veras, sería una aberración. No, de veras que esto para mí, esto lo hemos vivido juntos muchos años, Roberto. Esto es una pesadilla. Esto es lo que siempre temí que pudiera pasar si entráramos en una tentación populista y locuaz
de un hombre que tiene en un puño al país. Me da una enorme tristeza lo que está pasando. Gracias, como siempre, querido amigo. Hasta luego, mi estimado Ferriz, buen día. Gracias. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Aquí con Pedro Ferriz Híjar en medio de una advertencia de tornado. Eso que sonó ahorita que estabas al aire, de repente se oyó. No estamos en Ucrania. Pero sí, casi. Es una amenaza de tornado que estamos teniendo ahorita aquí en esta zona de Montgomery. Entonces, lo bueno es que José Ramón López Beltrán tiene su casota y entonces ahí no pasa. Se va a meter a la alberca. Oye, sí quiero llamar la atención en esto que presentaron ayer los diputados de oposición de la Casa de los Legos. No sé si lo viste. Sí. En donde presentaron ahí un Lego que a mí se me hizo de muy mal gusto, francamente. Creo que no es el punto, pero nuevamente abre el debate hoy en la conferencia mañanera estos Legos que pues, creo que por ahí no va. También me gustaría hablar sobre el tuit de ayer de Andrés Manuel López Obrador. Y creo que poner algunas precisiones. A ver, pónganse el tuit que puso ayer, que casi me echo a llorar. O sea, sí. Estuve así de derramar una lágrima. Dice el presidente: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me exige que publique una sentencia en mi contra, porque todo se trata de él, por el mensaje a la nación el 1 de diciembre, porque si no lo hago, arrestan a Jesús y a la pobre Jessie. Su sobrina. La sobrina de Jesús. Pero vamos a hablar primero de la pobre Jessie, ¿no? La pobre Jessie, como bien lo dices, es sobrina de Jesús Ramírez. Ahí está, es que ve la foto escribiendo la carta, la está escribiendo hasta... da pena, ¿no? La foto del presidente agachadito, escribiendo con pesar, ¿no? Parece que está escribiendo su testamento político. Pero escribiendo bajo protesta. Bajo protesta. Es decir, pero está protestando porque hay una institución que le está pidiendo que comparezca ante la ley. Que respete las leyes. Que respete la ley, pero lo primero que quiero especificar es que todo lo que dice el presidente, a ver, regrésate al tuit, todo lo que dice el presidente es falso, absolutamente todo. Sí hay una sentencia del Poder Judicial de la Federación, una sentencia que se le pide al presidente que por haber violado una veda electoral en varios estados, no una federal, pero en varios estados de la República que estaban en veda electoral y que se transmitió a través de sus canales de algunas otras empresas de radio y televisión, programas del gobierno, se le pide al presidente de la República que respete las leyes, que respete la veda electoral y que quite esta publicación después de mucho tiempo que sucedió. Ahora, sobre el asunto de que vayan a arrestar a la pobre Jessie, sobre el asunto de que vayan a arrestar al pobrecito de Jesús, eso no es cierto, también es falso, porque lo que sigue después de que se le dicta la sentencia, el presidente hace o no hace caso de la sentencia, sí, por lo cual entraría en un desacato que el presidente sabe que no es nuevo para él, que no es nuevo para él, porque ya ha entrado en algunos que otros desacatos. Entonces entra en un desacato. ¿Qué sigue? Una multa. Después de la multa, si el presidente no pagase la multa al instituto, entonces viene un arresto cautelar. Ahora, ¿quién fue el que decidió elevar los delitos electorales a nivel penal? López Obrador. Él fue el que llegó a la presidencia a decir, y aquí propongo, porque el pueblo, que quién sabe qué, que los delitos electorales sean de carácter penal. No lo eran. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es el primero en violar. Y es el primero en que ante lo que sucede, que él solicitó, porque hay que recordar a Andrés Manuel López Obrador, cuando no respetaban la veda electoral, algunos otros gobernantes, lo primero que hacían los representantes de Morena o los representantes del entonces PRD en el INE, era molestarse por el desacato a la ley sobre las vedas electorales, que lo que hacen es manipular el voto para traerlo para su molino. Entonces, de ahí viene una andanada de respuestas
de personas en el gobierno, como la mismísima jefa de gobierno del Distrito Federal. Es increíble cómo es posible que les moleste un zócalo lleno de gente oyendo el mensaje del presidente. No la friegues, Claudia. Así no son las cosas. Lo que se está pidiendo es que se respete la ley. Ahora, vámonos a la pobre de Jessie. La pobre de Jessie gana 140,000 pesos brutos, La pobre de Jessie se lleva 100,000 pesos mensuales libres de polvo y paja todos los meses. La pobre de Jessie tiene un aguinaldo de más de 200,000 pesos anuales. La pobre de Jessie, ni tan pobre. Y si quieren algún tipo de consejo de cómo estar en prisión por culpa del presidente, pues que le hablen a... Pues yo qué sé, se me ocurre el señor de las ligas, René Bejarano, que estuvo en la cárcel también por culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se da el incidente de las ligas, y que el presidente decide lavarse las manos y dejar que René Bejarano se lleve el fregadazo de la prisión por culpa de sus corrupciones. Sí. Entonces, ni tan pobres, porque todo esto es producto de su propia soberbia, ¿no? Ahora, otra cosa que me gustaría comentar, ingeniero. Ayer dimos a conocer y se dio a conocer el caso de los normalistas de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, nuevamente se revuelve el caldito, ¿no? ¿Quién tenía el video? ¿Por qué salió el video ahora? Oye, este video en donde la Marina va y tira unas bolsas en el río de Cocula, elementos de la Marina, y que previamente, antes de llegar a ese basurero a tirar las bolsas, había estado el procurador de ese entonces, Jesús Murillo Caram. Ahora, la única pregunta que nos están haciendo es, ¿quién era el almirante encargado de la Marina en la octava zona? ¿No? Que sería el puerto de Acapulco. ¿Quién era? Icacos. Ahí. ¿Sabes quién era? El secretario de Marina de hoy. A mí me da la idea que eso fue una especie como de premio, ¿no? Pues ahí está, pues digo, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, era él el encargado de la zona en el momento en el que, o sea, si alguien dio la orden para que fueran los elementos de la Marina a tirar esos restos en el río de Cocula, calcinarlos, se llama José Rafael Ojeda Durán, actual secretario de Marina. Que obviamente en estos últimos 7 años y medio él dominaba el tema. ¿Quién más estaba involucrado? Mira, Cienfuegos. Sí, el general Cienfuegos. Es que este es un asunto entre Marina, Sedena y el Procurador General, de la República. Ahora, ¿dónde está Jesús Murillo Caram? Pues en Hidalgo, ahí en su feudo. Nada se sabe del exprocurador. Todo parecen ser pactos amarrados por todos lados, ¿no? Sí, la verdad histórica, ¿no? Si cae Cienfuegos, caemos todos, ¿eh? Nos vamos. Entonces, ¿qué pasa cuando arrestan a Cienfuegos en los Estados Unidos? No se le vaya a ocurrir cacarear, porque si cacarea Cienfuegos en los Estados Unidos, entonces van a empezar a venir los ataques y se va a empezar a dar con... Ahora, el video, ¿quién lo tenía? ¿Por qué lo tenía? ¿Por qué no lo borró? ¿Por qué lo sacaron ahora? Creo que son las preguntas que nos tenemos que estar haciendo. ¿De dónde viene este video que le viene a pegar directamente al actual secretario de Marina de México? Duro, ¿eh? Duro. Es información importantísima. O sea, entonces, porque, en primer lugar, si ahí en esas bolsas había presuntos restos humanos, pues había uno que otro, ¿no? De estudiantes de Ayotzinapa, ¿por qué? Vamos a pensar, vamos a asumir, ¿no? Un escenario. Presuntamente, ¿por qué los matan? ¿Qué estaban haciendo esos normalistas de Ayotzinapa que fuera en contra de los intereses de quién? Ahí están los ardillos, ahí están los rojos. Los rojos, Guerreros Unidos. Ahí está Guerreros Unidos, ahí está José Luis Abarca, presidente municipal y muchos más carteles, porque... Ahí está su esposa, hermana de uno de estos carteles. O sea, ¿por qué el interés del gobierno de México de ocultar todo esto? Ahora, vete para atrás. ¿Quién le abrió las puertas a los carteles del narcotráfico en Acapulco?
Félix Salgado. Y luego, o sea, perdónenme, pero si empezamos a excavar y excavar y excavar, dice el chiste ese de que pues todos los caminos llegan a Roma, ¿no? Pues ¿de dónde crees que vengo? Pues de allá, justo, de las 7 colinas. No está fuerte. Es que por donde le veas hay muchísima corrupción en todo esto, y todos estos casos pues deben de tener un interés político detrás. Yo me imagino que si esto sigue su curso, van a caer cabezas muy grandes. Deberían de caber cabezas muy grandes. Ahora, hoy también el presidente también habló sobre su intentona de reforma al INE, en donde pretende que los consejeros sean electos por el pueblo, en donde los magistrados del tribunal sean electos por el pueblo, pero lo que no nos explica el presidente es, si vamos a hacer una elección para elegir a los consejeros y a los magistrados, ¿quién la va a organizar? ¿Él? ¿Quién la va a regular? ¿Él? Pues sí. ¿Y quién la va a calificar? ¿Él? Pues de salida, desde la selección de los preaspirantes, hombre. Regresamos a las elecciones organizadas por el gobierno. No vaya a ser que detrás de esta idea esté Manuel Bartlett. En una de esas, ¿verdad? Y se vaya a caer el sistema. Bueno, pues querido hijo, yo sigo insistiendo. Los mexicanos hoy tenemos que encontrar resquicios de salida ante esta acuciante situación. Y para mí, la única salida que veo en el corto plazo es la revocación de mandato. ¿Que es una trampa? Sí. ¿Que son condiciones complejas? Sí. Todo eso ya lo sabemos. Pero también sé que tengo una opción para tener frente a mí una boleta en donde le quite yo la confianza al presidente. Y si somos millones los que vamos y acudimos sin dudar y con valor y con determinación, podemos quitar a este hombre de la silla. Porque si no, él nos va a quitar a nosotros de la mexicanidad en donde se supone que nosotros estábamos conciliando con la idea que vivimos en un país de democracia. No hay más. Es horrible esta situación. Ya lo creo, ingeniero. Bueno, querido, gracias. Francisco Niembro está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y voy directamente a Miami, en los Estados Unidos, con Francisco Niembro, siempre al frente de todo aquello que tecnológicamente a ti te puede proteger, y por supuesto aquí te lo debemos advertir. Te saludo, querido, esta mañana. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días, mi Pedro. Bien, gracias. Saludos a ti y al auditorio. Hoy les vamos a comentar precisamente de la divulgación de algunas cifras sobre la cantidad de credenciales de acceso a servicios públicos que fueron robados como consecuencia de infecciones de malware dedicado al robo de contraseñas. Organismos de varios países de América Latina aparecen en la lista. Darktracer, que es una compañía que monitorea la actividad criminal en la dark web, presentó recientemente datos que aseguran que cibercriminales han robado nada más y nada menos 1.7 millones de credenciales de acceso. Esto quiere decir nombres de usuario y contraseñas de más de 49,000 sitios que pertenecen a organismos públicos, luego de infectar con malware los equipos de las víctimas. Esta compañía también publicó a través de su cuenta de Twitter un listado con más de 10,000 sitios de organismos públicos que fueron afectados por este robo de credenciales. Por otra parte, Pedro, la compañía aclara que las mismas incluyen tanto a usuarios públicos de estos servicios como usuarios internos de las propias entidades. La publicación hace referencia a un tipo de malware conocido en inglés como Stealer, que hace referencia a su capacidad, obviamente, para robar credenciales de los equipos infectados. Recientemente ha sido utilizado en una campaña que distribuía un falso instalador de Windows 11. Atención. Y el año pasado fue utilizado en otra campaña que se distribuía mediante enlaces maliciosos en la descripción de videos de YouTube. En este listado, Pedro, aparecen sitios pertenecientes a organismos públicos de varios países de América Latina, como es el caso de
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú, Venezuela, entre otros. En el caso de México aparecen en el listado páginas del CIAT, del SAT, Jóvenes Construyendo el Futuro y la Comisión Federal de Electricidad. Atención a estas instituciones para que tomen las previsiones necesarias. Los centros de respuesta a incidentes, CERT, conocidos como CERT, de algunos países han advertido sobre esta filtración de credenciales, como es el caso de Argentina, que recientemente publicó recomendaciones a las organizaciones para llevar a cabo la revisión de la política de administración de contraseñas, suspender credenciales no utilizadas y promover campañas de concientización. Este tipo de credenciales suelen venderse en foros de la dark web y son adquiridas por los mismos delincuentes para llevar otro tipo de ataques. Por ejemplo, acceder a cuentas de los usuarios e obtener información confidencial. Para estos casos es muy importante contar con la autenticación de 2 factores, ya que un atacante no podrá acceder a la cuenta sin verificar su identidad a través de los códigos de seguridad. También debo mencionar, Pedro, que existe el riesgo de que estas mismas credenciales hayan sido utilizadas para acceder a otros servicios online, ya que esto implicaría que el eventual atacante tenga acceso a esas otras cuentas, de ahí lo delicado del tema. Teniendo en cuenta todo esto, recomendamos actualizar las credenciales y hacerlo como un hábito de seguridad recurrente. Para facilitar esta tarea, también se puede utilizar un gestor de contraseñas que, además de ofrecer la posibilidad de crear contraseñas únicas y fuertes, nos permite almacenarlas de forma segura y en un solo lugar. Eso sería por el día de hoy, mi querido Pedro. Gracias, querido Francisco. Como siempre, te abrazo y te agradezco tu presencia aquí. Gracias y buenos días. Buenos días. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y voy contigo, Alex Reyes. Te saludo esta mañana. Buenos días. Pedro, buenos días, gusto en saludarte, que sea un muy buen miércoles. Oye, Pedro, tendremos que estar tremendamente contentos cuando vemos que una mexicana o un mexicano pues alcanza lo más alto. Claramente no me refiero al fútbol, que ahorita hablaremos de él con la selección mexicana, pero ayer la LPGA, la gira profesional de golf, modificó algunas reglas que tenía, porque a lo largo de su historia tiene menos de 30 jugadoras que han ingresado a su Salón de la Fama. Entre otros requisitos y dentro de los más importantes, claro, ganar títulos y ser jugadora del año y tener varias características que muchas las tienen, pero en el caso específico de Lorena Ochoa, no cumplía con el requisito que hasta hace unos días era fundamental, haber jugado al menos 10 años en la gira profesional. Lorena jugó solamente 8 años y eso le sirvió para ser número 1 durante 4 años, ganar 2 majors, 27 títulos, ganó absolutamente todo y recordaremos cuando ella se retiró en el 2010 por decisión personal, se casó y bueno, pues tiene hoy una familia, su fundación y mucho trabajo social también hace, pero no cumplía el requisito de 10 años. La LPGA modificó, creo, que para que Lorena tuviera cabida en su Salón de la Fama, y ayer fue confirmada la golfista tapatía, así es que una enorme alegría que después de una década, casi década y media, 12 años, Lorena siga siendo el estandarte del golf mexicano. Ahí está Gaby López, está María Fassi, pero lo que hizo Lorena quedará en el recuerdo de todo mundo, y hoy ya es inmortal también en la máxima gira de golf en el mundo. Ya lo era dentro del golf mundial, la Federación de Golf a nivel mundial en el 2017, y ahora lo es también en la gira que dominó ampliamente en la primera década de este siglo. Enhorabuena para Lorena, para Rafa Larcón y toda la familia que siempre estuvo atrás de Lorena Ochoa en su carrera. Bueno, el tema del fútbol, pues salvo una catástrofe de esas de magnitudes desproporcionadas, hoy México confirmará su boleto a Qatar.
seguimos con la misma pregunta: ¿a qué va México a un mundial jugando como lo ha hecho en los últimos 8 o 9 meses, en el que no tiene variantes, no mete goles, le meten pocos ciertamente, pero pues en un mundial se mete no solamente defendiéndose bien, sino anotando más que el rival, y a México le está costando muchísimo anotar goles, sobre todo en la eliminatoria? El momento no es el ideal y esperemos que hoy pueda pues cerrar de manera digna esta eliminatoria a las 7:05 de la noche, recibiendo a El Salvador. Una victoria o un empate incluso le darían el pase oficial a la selección de Gerardo Martino, quien, por cierto, pues ante todos los rumores y las versiones y algunos medios de comunicación tratando de poner a Miguel Herrera como el candidato ideal para sustituirlo, les mandó un mensaje a todos y dijo: en cuanto tengamos la calificación nos concentraremos en mejorar nuestro rendimiento. Aquí las palabras del día de ayer del técnico argentino de México. Tratándose de una eliminatoria de un mundial, yo creo que esa necesidad de resultados nos está haciendo perder un poco la necesidad de volver a reencontrarnos con nuestro mejor fútbol. Y yo creo que la clasificación definitiva nos va a permitir jugar un poco mejor, recuperar el rendimiento que el equipo supo tener. Bueno, pues así las cosas. Martino claramente no se ve fuera de la selección mexicana y hoy espera amarrar el boleto. El resto de los partidos de CONCACAF: sobresale Costa Rica, Estados Unidos. Costa Rica jugará el repechaje en el próximo mes de junio ante el representante de Oceanía. Y ya para terminar, Pedro, ayer se confirmó, no hubo sorpresas, Cristiano Ronaldo y Portugal estarán en el Mundial de Qatar. ¿Y te acuerdas que el primer ser humano sobre la faz de la Tierra en jugar 5 mundiales fue el querido Toño La Tota Carvajal hace más de medio siglo? Bueno, pues hoy ya se confirman varios jugadores más. Cristiano jugará su 5º mundial, Leo Messi jugará su 5º mundial, y si hoy se confirma el pase de México, Guillermo Ochoa y Andrés Guardado también jugarían su 5º mundial. Junto a Rafa Márquez habría 4 mexicanos de menos de 10 jugando 5 mundiales. De estos datos increíbles por muchas cuestiones que tiene el fútbol mexicano. Así las cosas, Pedro. En Europa también Polonia derrotó a Suecia y está calificada. Portugal 2-0 a Macedonia, y en Portugal también, en África ya están todos los definidos. Senegal volvió a ganarle a Egipto en tanda de penales, tal y como ocurrió en la final de la Copa Africana de Naciones. Egipto y Mo Salah, un jugadorazo, no estarán en la Copa del Mundo, y Senegal y Sadio Mané, su otra gran estrella, sí estarán en la justa mundialista. Sí, el tema, querido Pedro, un muy buen miércoles, mitad de semana. Ya se ve muy a lo lejos. Espero pase rápido el siguiente trayecto para llegar al sábado y domingo. Un abrazo. Gracias, como siempre, querido Alex. Buenos días, todo mi cariño para ti, para tu familia. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Ya con esta información nos vamos. Como siempre, gracias por el favor de su atención. A nombre de todos los que aquí trabajamos en Central FM Equilibrio, estamos con ustedes, seguimos adelante, vamos por el camino de la digitalidad, y en ello también le agradecemos a todas nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana, que repiten y transmiten directamente este programa. A nombre de todo mi equipo, muchas gracias por su atención, y a lo largo del día estaremos en comunicación, por supuesto. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.